Buenos días, Egunon. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de la Fundación Bancaria BBK y de Iberdrola. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna de nuevo al obispo de Guipúzcoa, Monseñor José Ignacio Munilla, al que va a presentar el obispo de Vizcaya, Monseñor Mario Iceta. Querido Mario, la tribuna es suya. Eskerrik asko, Egunon. Buenos días. En primer lugar, quisiera felicitar a todos los hijos e hijas de Vizcaya, porque ella es la patrona, Nuestra Señora de Begoña. El año 1738, las Juntas Generales proclamaron a la Virgen de Begoña como patrona del señorío de Vizcaya y, por tanto, es la patrona de nuestra diócesis. Y por eso tiene especial importancia que un guipuzcoano, el obispo de San Sebastián, venga en peregrinación a la Virgen de Begoña un día como hoy. Entonces yo le agradezco este detalle de fraternidad. Don José Ignacio nació el año 61, estudió en San Sebastián su bachillerato y su formación teológica en el seminario de Toledo y después en el de San Sebastián. Fue ordenado presbítero el año 86 por el obispo José María Setién en la Catedral del Buen Pastor y realizó prácticamente su ministerio como sacerdote muchos años en Zumárraga. Mientras era párroco en Zumárraga, también obtuvo la licenciatura en Teología Espiritual en la Facultad de Teología de Burgos. Fue nombrado obispo de Palencia el año 2006 y en noviembre de 2009 fue nombrado obispo de San Sebastián. Inició su ministerio el 9 de enero de 2010. Recuerdo que un día que nevó muchísimo y fue complicado llegar a San Sebastián para la toma de posesión el año 2010. En la conferencia episcopal fue responsable del Departamento de Pastoral Juvenil. Después formó parte de la Comisión de Medios de Comunicación y durante 4 años fue el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas. Además de obispo de San Sebastián, él es un gran comunicador en las redes sociales. En Radio María, durante todos los días, de lunes a viernes, durante muchos años, tenía un programa de 1 hora explicando el catecismo de la Iglesia Católica. A mí la verdad que me admiraba 1 hora todos los días. Y además durante largos años yo tenía duda si llegaría antes la parusía o terminaría don José Ignacio de explicar el catecismo. Pero bueno, terminó de explicar el catecismo. He de decir también que en alguna ocasión, yendo yo para la conferencia episcopal en coche, para la plenaria, de repente me adelantó don José Ignacio y yo le estaba escuchando en Radio María. Y le llamé con las manos libres. Oye, te estoy escuchando por Radio María. ¿Estás haciendo el programa desde el coche conduciendo? Y él me dijo, no es todo lo que parece. Lo dejé grabado, ¿eh? Pero bueno, me llamó la atención estar escuchando y que me adelantara en la autopista. Bien, no solo explicó el catecismo, también el Yucat, y ahora tiene un programa que se llama Sexto Continente. Se refiere precisamente al mundo digital, ¿no? Dice que el mundo tiene 5 continentes y todo el mundo digital es el sexto continente. Es muy activo, como digo, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, tiene una web, es también youtuber, yo no sé si es influencer, como se dice ahora, pero bueno, la verdad que en ese sexto continente es muy activo. También ha publicado varios libros, Las cartas sobre la mesa, recoge sus escritos pastorales cuando fue obispo de Palencia. El libro Hablaré a mi pueblo recoge los 5 primeros años como obispo de San Sebastián y tiene otros libros titulados Sexo con alma y cuerpo, 2015, Descarte del aborto, 2014. Recuerdo que este libro se lo presentó al Papa en la visita de Límina y me pidió que fuera yo el fotógrafo. Entonces estaban el Papa y él con el libro delante y yo haciendo de fotógrafo para el Papa y para él. Creo pero aumenta mi fe, 2012, y a la luz de su mirada, 2012. Por tanto, don José Ignacio no solo es el obispo de San Sebastián, sino también es, como digo, un gran comunicador, tiene una gran presencia en los medios de comunicación y le vuelvo a agradecer esta peregrinación
a Bilbao el día de nuestra patrona. Eskerrik asko. Bueno, pues venimos con la Virgen de Aránzazu en nuestro corazón a visitar a la Virgen de Begoña, con mucho gusto. En un día, por cierto, en que aparte de otros aniversarios y aparte de ser la Virgen de Begoña, hoy se cumplen 25 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy, 11 de octubre, sí, hace 25 años se promulgó ese catecismo del que tuve yo pues ese regalo de Dios de explicar largo y tendido, ¿no? Y que pude concluir antes de que llegase la parusía. Pues la verdad es que es también un día emblemático para la Iglesia Católica. Egunon guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko hemen hitz egiteko jaso dudan gonbidapenagatik. Eta baita ere eskerrak eman nahi dizkizuet hemen egotea nahi izan dezutenoi. Batipat gaur bezalako egun batean, bai, zer egingo dugu, horrela gertatu da, solasaldi hau konpartitzen dugun bitartean, ministro konseilu garrantzitsua gertatzen ari da, eta askok eta askok pentsatuko zuten, pentsatuko genuen igual nik ere bai, ote dago gaur bezalako egunean Kataluniatzaz ez den beste gaiari buruz hitz egiterik baldagoa. Baldauka zentzurik hezkuntzatzaz hitz egitea. Estatuaren batasunaren kolokat dagoen bitartean. Gure gaia hezkuntzarena, hain zuzen ere, ez alda umekeri bat bestearekin konparatuta. Benetan, uste dut, ez dela horrela. Hezkuntzaren erronka, arazo askoren sustraietan dago. Ez dut esango askoren sustraietan, ororen sustraietan dagoela esango dut. Elkar konbibentzirako, elkarrekin bizi ahal izateko guztiz beharrezko da hezkuntza. Gracias de corazón a todos los que habéis venido en un día además que sé que para la vida de actualidad pues es complicado porque parece que hoy solo hay un tema, hay un monotema y claro, hablar en un día como hoy del tema de la educación dice uno, pero bueno, hay sitio, hay lugar para hablar de otro tema que no sea el monotema, pues yo creo que sí. Y además me atrevería a decir que en el fondo hablar de la educación pues es ir a la raíz de los problemas, porque allí se juega verdaderamente nuestra convivencia en la educación. Los obispos de Navarra, de Pamplona, Tudela, Bilbao, Vitoria y San Sebastián, por Pentecostés publicamos una carta pastoral sobre la educación, una carta pastoral conjunta. Existe una tradición de la publicación de cartas conjuntas y este año ha sido sobre la educación. El título de ella es Me enseñarás el camino de la vida, desafíos contemporáneos de la educación. Lo hemos escrito ad intra de la vida de la Iglesia y también ad extra. Y la publicamos allá por Pentecostés, cuando ya, digamos, el curso pastoral había prácticamente concluido, con lo cual, obviamente, nuestra intención era que en este curso, que ahora ha comenzado, el curso 2017-2018, pues tuviese su reflexión, su lugar para la implementación, etc. No tuvimos duda a la hora de elegir el tema para abordar el tema de la educación, porque entendemos que existe una emergencia educativa. El término emergencia educativa es un término que lo dio a luz nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, y esa emergencia educativa posiblemente está en la raíz de muchísimos otros problemas. Y creo que tiene que ser propio de la Iglesia el hablar de los problemas en sus raíces y no únicamente en sus últimas consecuencias. La gran educadora es la familia, obviamente, pero también existe una gran crisis en la institución familiar que provoca como consecuencia una crisis en la educación. Hay muchas familias que piden ayuda para poder llevar adelante esa encomienda de la educación, porque hay muchos elementos externos difícilmente controlables por la familia, y hay familias que dicen, es que parece que me roban los hijos. Yo intento transmitir una educación y parece que desde fuera, desde elementos externos, se me roba el alma de mis hijos.
Por lo tanto, ese es un elemento determinante. Es verdad que también hay otros elementos, por ejemplo, pues lo que el informe PISA nos ha transmitido, el fracaso educativo de una parte importante, ¿no?, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, el abandono del camino hacia la educación. Sí, también ese es otro elemento que es significativo para la emergencia educativa. También es verdad que hay sectores de la sociedad que no entienden, existen sectores que no entienden la iniciativa social de la educación. En la educación no la entienden. Piensan que la educación, una educación moderna únicamente debe de tener lugar, se debe de desarrollar solamente desde los parámetros públicos. Sí, el 60% de los centros de iniciativa social tienen titularidad eclesial, pero también existe un 40% de los centros de iniciativa social que no son de titularidad eclesial, son otro tipos de iniciativas sociales, ¿no? Y creo que hay una incomprensión hacia esa gran contribución, ¿no?, de la iniciativa social en el mundo educativo. Por ejemplo, es una constante que desde determinados sectores, a la hora de criticar, ¿no?, esta participación de la iniciativa social, se suele contabilizar la asignación del Estado a los colegios concertados, se suele contabilizar el concierto educativo dentro del concepto de la asignación de la subvención del Estado a la Iglesia. Es un absurdo el que a la hora de hacer público o de hablar en el debate público de este aspecto se contabilice como subvención a la Iglesia la asignación, ¿no?, al concierto educativo. Eso creo que es indicativo de la incomprensión del concepto. Pero también voy a decir una cosa, que nuestra reflexión sobre la educación también es una reflexión autocrítica. Creo que en nuestra pastoral hay mucho de autocrítica, porque obviamente algo estaremos haciendo mal cuando también la Iglesia pues pasan por sus aulas y por las aulas de los colegios de titularidad eclesial tantísimos alumnos, y es obvio que nuestro éxito a la hora de transmitir unos valores cristianos pues es cuando menos mejorable, ¿eh? Creo que también la autocrítica es obvia y es necesaria. Como os podéis imaginar, yo no voy a hacer en esta breve presentación un resumen de la carta pastoral, os invito a leerla, pero me voy a limitar a presentar algunas claves desde las que se puede entender ese reto educativo al que se hace referencia en esa carta. Primera, la importancia del equilibrio afectivo para la educación. Equilibrio afectivo el cual no puede alcanzarse sino desde la experiencia de ser amado incondicionalmente y de haber nacido pues, en un entorno familiar en el que uno es hijo de un amor estable. La emergencia educativa es la punta del iceberg que esconde debajo del agua la emergencia afectiva. Por ejemplo, ¿alguien se atrevería a hacer una estadística sobre la incidencia del fracaso matrimonial y de la desestructuración familiar en el fracaso escolar de los hijos? Ese estudio no sé si alguien lo ha abordado con valentía. Solo cuando hemos tenido la experiencia de un amor incondicional es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Es muy difícil pedir un sacrificio, una entrega cuando uno no tiene un suelo firme en el que fundar su vida. Las rupturas familiares tan frecuentes, unidas a la sustitución del matrimonio por una mera convivencia, sin un compromiso en la estabilidad en el amor, es un cambio de escenario muy grande en la educación. Y cuando un niño no tiene plena certeza de que el suelo que pisa está consolidado, esa inseguridad condiciona completamente la educación. Decía Chesterton que no solo es el amor el que sostiene el matrimonio, sino que también es el matrimonio el que sostiene el amor. Y creo que esas heridas afectivas, ese desequilibrio afectivo es una de las causas principales, obviamente, de esa emergencia educativa en la que estamos. En segundo lugar, otro elemento clave del reto educativo es la importancia de suscitar el deseo de la verdad. El deseo de la verdad.
El relativismo es totalmente antagónico con la vocación educadora. Educar desde el relativismo es como enseñar a nadar en una piscina sin agua. Es imposible, es imposible. ¿Y qué es el relativismo? Pues es el todo vale, es que todo parece igual, todo es lo mismo, que obviamente eso incapacita, ¿no?, para la educación. Y ojo, porque el relativismo obviamente tiene la táctica de presentarse bajo disfraces múltiples. A veces se presenta bajo el disfraz de la tolerancia, del pluralismo, pero sin distinguir y sin discernir suficientemente y en el fondo sin creer en la verdad, haciendo un profundo daño a la educación. Una frase os pongo para vuestra consideración y luego os propongo intentar concluir quién puede ser el autor de ella. Solo una moral que reconozca normas morales válidas siempre y para todos, sin ninguna excepción, puede garantizar el fundamento ético de la convivencia social, tanto nacional como internacional, en defensa de la igualdad de derechos tanto de los poderosos como de los últimos de la tierra, mientras que el relativismo de una democracia sin valores lleva al totalitarismo. Esta frase, que es de Jorge Mario Bergoglio, de nuestro Papa Francisco, y que quizás muchos en la imagen que pretenden transmitir de él no asignarían esta frase a nuestro Papa Francisco, creo que remarca bien hasta qué punto él es consciente, y además lo ha dicho explícitamente en el libro que ha publicado en el Jubileo de la Misericordia, ha dicho explícitamente que el relativismo hace mucho daño. Y ojo, porque el relativismo suele tener mucho que ver con las heridas afectivas de las que hablaba yo antes. El relativismo nace muchas veces de una hipertrofia sentimental del yo, y el narcisismo, propio de alguien que no ha encontrado pues una razón para la autoestima, ¿no? El narcisismo y el relativismo suelen hacer una pareja perfecta. Tercera clave educativa del reto educativo, la importancia de educar en la fortaleza interior. Una fortaleza interior que capacita para asumir las frustraciones y los sufrimientos de la vida sin venirse abajo. Ocurre que las metas de esta vida no se alcanzan de una manera inmediata y sin sacrificio y sin cruces. Eso de aprenda usted inglés sin estudiar, sin nada, pues todos sabemos lo que es el timo de una publicidad que ofrece lograr pues, objetivos sin sacrificios y no podemos creer en ello. Y existe una vulnerabilidad grande de las nuevas generaciones y yo diría que no hay diferencia prácticamente, ¿no?, en esta globalización entre las generaciones, cada vez menos, una vulnerabilidad propia de quien está acostumbrado a la ley del mínimo esfuerzo, quien está acostumbrado a lo fácil. Qué distinto es esto, obviamente, de esa clave del Evangelio que dice: ancha es la puerta que lleva a la perdición, estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Obviamente, esa frase evangélica de Jesús, todos somos conscientes de que, bueno, pues choca con esta concepción del hedonismo que busca, pues, sencillamente el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Si la fortaleza interior la educación en la fortaleza interior es totalmente necesaria para poner las bases de la educación. Distingamos la fuerza de la fortaleza, porque hoy en día no se distinguen. La fuerza de la fortaleza. Se requiere más fortaleza para saber sobrellevar los reveses de la vida que para atacar a los demás. Se requiere más fortaleza para ser manso que para ser osado. Se precisa más hombría para dominarse a uno mismo que para dominar a los demás. Y ojo, que los hombres, el género masculino, solemos tener más fuerza física, pero a veces menos fortaleza para sobrellevar los reveses y afrontar la vida. La mayor muestra de la fortaleza es la paciencia, totalmente necesaria para la educación, la paciencia. La paciencia es hija de la fortaleza
nieta de la esperanza y madre de la perseverancia. La educación en la fortaleza interior pasa por la austeridad, por la capacidad de sacrificio, sin la cual no se puede poner las bases de una educación. En cuarto lugar, la cuarta clave, una libertad anclada en la verdad, o dicho de otra manera, el equilibrio entre libertad y disciplina. Un equilibrio clave, ¿no? Básico. Hay una tremenda crisis del sentido de autoridad en nuestra cultura. Es una cultura que ha matado al padre o mata la figura del padre. Gracias a Dios la figura de la madre no ha entrado tan en crisis, pues porque tenemos esa imagen de que la madre pues tiene esa disposición, esa disponibilidad al servicio y a salir en socorro de nuestras necesidades más inmediatas, que la figura de la madre es más difícil que entre en crisis, pero sí que hay una profunda crisis de la figura paterna. Y nuestra cultura da a luz un concepto de libertad desnortada, autorreferencial, al tiempo que profundamente infeliz, huérfana. El ejemplo superlativo de esa libertad desnortada quizás sea la ideología de género, a la cual también hacemos referencia en esa carta pastoral. El ser humano tiene libertad, no tiene naturaleza. Soy libre para decidir mi naturaleza. Por lo tanto, hay un problema de fondo para entender correctamente la libertad. Y creo que la clave religiosa es muy importante para entender la libertad. La cosmovisión cristiana afronta el aparente conflicto, un conflicto que existe en la personalidad, digo aparente conflicto, el conflicto entre libertad y obediencia. Hay una paradoja, ¿no? El camino hacia la libertad pasa por la habituación a la obediencia. Y de nuevo cito a Chesterton, que decía que la libertad que más valoro, decía él, es la libertad de obligarme a mí mismo. Por lo tanto, allí también poner las bases, ¿no? Poner las bases de la educación es también iluminar el concepto de la libertad. La libertad no es un mero libre albedrío, que diría San Agustín, la libertad no es un mero libre albedrío, sino la capacidad de hacer el bien, la capacidad de entregar nuestra vida por un gran ideal. Y por último, la quinta clave, el equilibrio entre lo personal y lo comunitario. Sí, creo que ese doble equilibrio está también muy iluminado desde la inspiración cristiana. Hoy en día se subraya mucho la importancia de la educación personalizada. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Hoy en día se pondera mucho en la educación personalizada. No vale el café para todos. Ahora falta un café cortado, un café largo, un café corto. Como una madre sabe tratar de forma especial a cada hijo, también la educación tiene que tener esa capacidad, ¿no?, de adaptación a cada uno. Alguien dijo que una madre no tiene 5 hijos, sino que una madre tiene 5 veces un hijo único. Bien, esa es una parte de la realidad, pero solo una parte, que hay que complementarla con la importancia de la educación comunitaria, porque frente al singularismo es del todo necesario educarnos en la vida comunitaria, aprender a ser uno más. Aprender a ser uno más es totalmente importante. Ya San Benito, fijaros bien, ya San Benito, en el capítulo 71 de su regla, habla de la tentación del singularismo, de la dificultad de incapacidad de saber someterse a la regla común. Ya un mal de raíz que hoy en día lo vemos muy reflejado en el narcisismo. El narcisismo, el que es incapaz de asumir retos comunes con los demás y aprender también a tener pues, una posición discreta. La carencia de los hermanos, la carencia de hermanos, la carencia de amigos, es un gran obstáculo en la educación, la vida solitaria, esa especie de burbuja que a veces en la que nos aislamos, pues en nuestros medios tecnológicos. Es verdad que la carencia de hermanos
unida a la carencia de la experiencia de la amistad y las nuevas tecnologías que a veces son pues el marco perfecto para vivir aislados, esa falta de vida comunitaria es una gran carencia que imposibilita la educación. Nire azkenengo hitzak. Hezkuntza egitekoak gizarte bizitza eratzen duten elementu guztiak konprometitzen ditu. Familia da haren jatorrizko iturria. Era bateko eta besteko administrazioek, ekimen sozialeko erakundeek eta elizak elkarlanean aritu behar dute egiteko zoragarri honetan. Idazkian, gizakiari dagokion duintasunaren bat datorren hezkuntzarako oinarrikotzat jotzen ditugun hainbat elementu eta alderdiren inguruan hausnartu nahi dugu eginkizun honek gaur egun aurkezten dituen erronketan argi egiteko. Ez dago eginkizun ederragorik eta aldi berean labain eta zorrotzarik. Hezkuntza hil edo bizikoa da pertsonen zorioneko eta gure gizartearen garapen eta etorkizunerako. Ezin da moden aldaketa politikoen eta interes ideologikoen mende utzi. Asko da jokuan duguna. Eskerrik asko. Muchas gracias, Monseñor Iceta. Muchas gracias, Monseñor Munilla. Pues a pesar del monotema, me parece que ni siquiera en esta mesa nos vamos a poder librar de él. Solo un turno para varias preguntas que vienen de varios de los asistentes a este desayuno y yo me atrevería a pedir también la opinión solo para este tema de Monseñor Iceta, puesto que es lo que marca la actualidad en España. Aránzazu Ibarra dice: ¿está usted preocupado por el curso que pueden tomar los acontecimientos en Cataluña y sus efectos expansivos en el País Vasco? ¿Puede el Estado admitir un nórdago como el de la declaración de independencia 10 segundos después aplazada? Más preguntas. Sobre Cataluña, llama la atención para un católico los diferentes puntos de vista de los obispos. ¿No le parece que la cuestión catalana es un problema de la sociedad laica y que ustedes están forzando mucho al Espíritu Santo? A partir de ahora y después de lo que se ha hablado de mediación de la Iglesia en el conflicto catalán, ¿qué papel jugarán los obispos, jugará la Iglesia? ¿Se puede dialogar fuera de la ley? ¿Puede decirse que está completamente descartada la mediación del Papa? Y la última, ¿las relaciones con los obispos de Cataluña son fluidas? ¿Comparten visiones parecidas? Un servidor, cuando vio el día que coincidía, ¿no? Esa especie de coincidencia de fechas, pues dijo, bueno, pues ya tenemos un poco nuestro tema de educación un poco laminado, ¿no? Inevitablemente. Vivimos en una sociedad mediática en la que muchas veces se nos impide desarrollar un tema profundo, ¿no? Porque lo inmediato a veces nos impide reflexionar sobre lo que es verdaderamente más de fondo. Pero obviamente vivimos en esa sociedad y hay que, pues no sé si navegar por encima de las olas. Yo a veces digo que no sé si somos como Pedro navegando en la barca o surfeando, ¿no? En una tabla de surf en una ola. No sé si Pedro tendría que cambiar la imagen de la barca por una tabla de surf, pero bueno, es así, inevitablemente. Bueno, obviamente de la Iglesia no se puede pedir que tenga una palabra política y obviamente tenemos que ser muy prudentes y don Mario y un servidor somos obispos de diócesis con sensibilidades verdaderamente pues muy diferentes dentro de sus fieles y también existe una legítima pluralidad de la sensibilidad de nuestros fieles que tenemos que tener pues cuidado de respetar, ¿no? Lo cual no quiere decir que la Iglesia no tenga ninguna capacidad desde la doctrina social de iluminar los problemas que nos acucian. Lo cual tampoco quiere decir eso, ¿no? Yo creo que nos ha ayudado mucho la palabra
del Papa esta semana anterior, que ha tenido lugar también con motivo pues de algún acto diplomático de la presentación del nuevo embajador de España ante la Santa Sede, y el Papa allí ha hecho una palabra de discernimiento a este respecto, muy confluyente con la nota que la permanente de la Conferencia Episcopal publicó anteriormente, muy confluyente con lo que el Papa respondió en la entrevista de La Vanguardia, que no sé si conocéis esa entrevista. Después del viaje del Papa a Israel, tuvo una en junio del 2014, La Vanguardia, el Papa tuvo una entrevista en la que se le preguntó explícitamente: ¿le preocupa a usted pues el problema o la posible secesión o independencia de Cataluña? Y él abordó esa cuestión allí, ¿no? Entonces yo creo que lo más prudente es que desde nuestro discernimiento de la doctrina social católica, que nos sirvamos de esa iluminación del Papa, que yo creo que ha sido bastante clarificadora, por lo menos en los mínimos. El Papa ha hablado de dos cosas que están plenamente reflejadas en la nota de la permanente. La primera es, pues las sensibilidades son diferentes, algunas muy contrapuestas, que obviamente pues origina un problema de convivencia, pero es muy importante el respeto del marco legal. Eso el Papa lo ha afirmado con fuerza. El respeto del marco legal es totalmente necesario para la convivencia. Fijaros que hoy, os he dicho antes que hoy se celebra el 25 aniversario a las bodas de plata del Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica se subraya en los capítulos de la doctrina social la importancia del respeto a esa independencia de los tres poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. En el punto 1904 del Catecismo se subraya: nuestra convivencia requiere un respeto de esa necesaria independencia entre los poderes, ¿no? Y obviamente el poder judicial también tiene que ser respetado, porque si no es imposible la convivencia entre nosotros. Es verdad que los marcos legales también pueden ser modificados, tendrán que ser modificados a través del poder legislativo y tienen que ser aplicados a través del poder ejecutivo, pero obviamente mientras que no sean modificados tienen que ser objeto de recurso o de acatamiento, ¿no? O sea que el respeto del marco legal es totalmente necesario para la convivencia. Y eso no es únicamente un problema político, también es un problema moral. Y la segunda afirmación que ha hecho el Papa, además de la importancia del respeto de la legalidad, la segunda afirmación del Papa es dentro de esa diferente sensibilidad que es legítima, la necesidad de integrar sensibilidades que serán distintas, pero no tienen por qué ser antagónicas. Pues el Papa, en esa pregunta que le hicieron en La Vanguardia, y que él también después ahora ha vuelto pues, a expresar, ¿no?, esta semana anterior, ha recordado que la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero que el derecho a la autodeterminación de los pueblos no se aplica de una manera indistinta en todos los casos, sino que el Santo Padre ha dicho una cosa, pues son los casos en los que ha habido colonización de países que tienen un derecho a la autodeterminación, y el Papa ha dicho otra cosa, es el caso de los pueblos que han crecido unidos y han tenido una convivencia común, en cuyo caso la secesión, el derecho a la secesión, tiene que ser discernido de una manera mucho más prudente que en el caso de los casos de colonización, ¿no?, de emancipación de las colonizaciones. Esa palabra también dicha por el Papa viene a decir que aquí hay que conjugar y no contraponer, ¿no? La conjugación de lo que es un bien de la convivencia común de siglos con también el derecho que se deriva de la idiosincrasia propia de los pueblos, porque existen unos pueblos que tienen un carácter, ¿no?, peculiar y personal, y que por lo tanto de ellos se deriva también pues, un derecho, ¿no?, a su gobierno, a su autogobierno, pero que tiene que ser conjugado también con ese bien que se deriva de la convivencia de tantos siglos. Esa ha sido la palabra del Papa.
El derecho de autodeterminación la Iglesia lo reconoce, pero entiende que tiene que haber unos matices importantes en la aplicación en las distintas circunstancias históricas. Yo creo que lo propio es que la Iglesia se mueva en estos niveles. Pedirle a la Iglesia que se pronuncie no en este nivel de la doctrina social, sino que tome partido por... Y entonces la Iglesia, ¿qué opina de lo que dijo ayer en el Parlamento y de lo que hoy diga el Consejo de Ministros? A ver, yo creo que, obviamente, entrando ya en ese terreno, estamos ya en la pregunta política. Y no es propio que la Iglesia tome pues partido o tome posiciones en las posiciones legítimamente diversas políticas, sino que sepa mantenerse en su reflexión de la iluminación de la doctrina social de la Iglesia, de la realidad en la que vivimos. Nosotros apostamos por el bien común. La Iglesia suele hablar de bien común. Ya sé que hoy en día se tiende a sustituir la palabra bien común. En el lenguaje sociopolítico pocas veces oigo hablar yo de bien común. Veo que se sustituye por interés general. Bueno, ya sé que la palabra interés general puede ser bien entendida. Interés general contrapuesto a interés personal. Vale, pero a mí me gusta más la palabra bien común. Porque el bien común es integrador, es un concepto que yo creo que son los parámetros en los que se mueve la vida de la Iglesia. Y bueno, pues yo creo que es lo que la Iglesia puede decir. Alguno dirá, pero bueno, el obispo San Sebastián se ha limitado a decir lo que dijo el Papa y lo que dijo la Conferencia Episcopal. Pues sí, sí, y quizás lo explico un poco así. También estamos, como he dicho, pues en el aniversario del Catecismo y me parece que yo, pues a quien quiera leer más sobre el tema, le invito a leer en los puntos 1850 a 1904 en los que se desarrollan estos principios, ¿no? Pero creo que este es nuestro campo. En cualquier caso, creo que la apuesta por la educación, una educación profunda, pues posiblemente nos impediría llegar a determinados conflictos como el existente. Muchas gracias. Monseñor Iceta, ¿quiere decir usted algo como obispo de Vizcaya, ya que hoy es el Día de la Patrona? Algo totalmente irregular en nuestras dinámicas que el presentador apostille. Yo me aventuro a decir de modo telegráfico. Primero, pues efectivamente, el plano político es diverso del plano eclesial. Ya lo dijo bien claro Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, a mí no me toca pronunciarme sobre aspectos políticos porque no es mi campo. Pero quizás yo estaba anotando 4 palabras, según hablaba don José Ignacio, y la primera pienso que es muy importante, una mirada a la realidad, no externos de la realidad, ¿no? De hecho, pienso que es tan importante leerse el compendio de doctrina social de la Iglesia, donde se articula toda la doctrina social de la Iglesia desde el Rerum Novarum de León XIII del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Y la articulación es como 3 partes, ¿no? La primera es la persona humana, centro. Después es la familia, que es la charnel, la articulación entre persona humana y sociedad. Y cuando habla de la sociedad y los aspectos comunes, sociales, pone por delante de las instituciones políticas, del Estado, etcétera, es la sociedad civil, que antecede a las formas políticas, ¿no? Por tanto, me parece que nos hace falta un baño de realidad, ver la sociedad civil, ver la situación de las personas, que es mucho más rica y más compleja de lo que se puede encajonar en categorías políticas. Creo que es muy importante ver la sociedad, cómo es la sociedad y qué es lo que realmente la sociedad pide, al margen de lo que luego pueden elaborar los poderes políticos, ¿no? La segunda palabra que ponía, como bien ha dicho don José Ignacio, es la de bien común. Porque esa es la diferencia que también él apuntaba, ¿no? El bien común integra todos los bienes de todas las personas. En cambio, el interés general, como dice, se contrapone al interés particular. Es una perspectiva falsa. La Iglesia jamás habla de interés general, habla de bien común. El bien común integra el bien de todas las personas. Es siempre integrador. Buscar el bien de todas y buscar la dimensión comunitaria de la persona, que es algo esencial. Nos podría llevar esto muy lejos en la filosofía. No somos individuos, somos personas. Y persona quiere decir que estoy vuelto constitutivamente hacia los demás. De hecho, don José Ignacio hablaba en su charla la importancia de lo personal y lo comunitario en la educación, creo que era el 5º punto, según creo recordar, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Esa relación es absolutamente importante, ¿no?
La tercera palabra que ponía es, la Iglesia es siempre misterio de comunión. Iglesia es misterio de comunión. San Pablo decía bien claro, Cristo ha venido a derribar puentes y muros. Los muros que nos separaban los ha derribado. La Iglesia siempre es misterio de comunión. De esto el Papa habla mucho también. Y el tema de los obispos, pues decirle que en la conferencia episcopal hay diversas sensibilidades, hay diversas posiciones, pero es verdad que entre los obispos hay una gran confianza y una gran libertad a la hora de hablar, ¿no? Y como digo, es un tema complejo. Yo también me remito a la doctrina social de la Iglesia. La perspectiva política, no se puede meter en el ámbito político la perspectiva de los obispos porque es otro plano, sería confundir planos, pero sí, como digo, la doctrina social de la Iglesia tiene elementos claves para estas cuestiones que evidentemente en 5 minutos con un tema tan complejo no podemos, o yo al menos no soy capaz de resumir. Bueno, seguimos. Le preguntan al obispo de Guipúzcoa si cree que es excesivo el intervencionismo del gobierno vasco en la educación. No se queje, esta sí va de educación. Bueno, yo creo que nuestra relación, la relación tanto de las diócesis como de Cristau Escola, pues con la Consejería de Educación, pues es de una buena colaboración. Estamos, pues dentro de este proyecto educativo, tenemos una interlocución fluida, que a veces no quiere decir que todos seamos capaces de solucionar todos los problemas, porque sí, sufrimos que hay muchos problemas que están sin ser solucionados. Yo creo que existe no hablo del gobierno, no hablo de nuestro caso concreto del País Vasco, sino estamos todos bajo una influencia global que creo que es imposible que no condicione a una, ni siquiera digo autonomía, ni siquiera una nación concreta en Europa. Yo creo que estamos bajo una influencia excesiva en el mundo educativo. Y baste comprobar pues, esa guerra de leyes educativas que se producen y cómo la educación pues, es obvio que es objeto de instrumento político de unos frente a otros, ¿no? Y o sea, la cantidad de leyes educativas contrapuestas que se han promulgado y se han derogado, etcétera, es obvio que esconde un intervencionismo excesivo por parte de la clase política sobre la educación y una falta de respeto de un principio que entendemos que es clave, que es el principio de que se entienda que la escuela, sea la que sea, pública, de iniciativa social, la escuela, moralmente hablando, la escuela es de la familia, no es del Estado. Nosotros tenemos ese concepto. Moralmente hablando, la escuela, toda escuela, es de la familia, no es del Estado. Yo creo que hay un excesivo intervencionismo y yo creo que de eso no se escapa nadie, ni en España, ni vamos, es verdad que otros países no los conozco, no con el detalle de España. Yo creo que no se escapa nadie de ese concepto demasiado intervencionista en el que quizás la familia no tiene el protagonismo que debe de tener a la hora de ser la que configure, ¿no? el proyecto educativo. El territorio de Guipúzcoa, dice quien pregunta, es particularmente beligerante con la enseñanza de la religión, sobre todo en municipios Bildu. ¿Qué está haciendo el obispado al respecto? ¿Dónde se enseñaría religión si desapareciesen los colegios concertados en Guipúzcoa? Bueno, pues este es precisamente uno de los, cuando he dicho que tenemos cauces de diálogo fluidos, pero muchas veces sin mucho fruto, me refería un poco a temas como estos, temas como estos. Por desgracia, existen muchos centros que pueden pasar de 100, en los que la demanda, entre comillas, ¿no? La demanda de la asignatura de religión es 0. Obviamente nosotros no nos creemos tal cosa. Nos parece impensable que un centro de 1.600, como existe, ¿no? Algún centro de 1.600, 1.800 alumnos, no haya habido ni una sola familia que libremente haya podido, en el ejercicio libre de su derecho de elegir, haya dicho, pues yo elijo religión. ¿Eso nos lo creemos? No, eso no se lo cree nadie, obviamente. Pues porque existe de facto, por la vía de los hechos consumados, una
imposibilidad de una elección libre. Y de hecho, además, no es que lo supongamos, es que lo oímos, obviamente, ¿no? Aunque luego es muy difícil que haya algún padre que sea capaz de poner el cascabel al gato e ir y poner alguna denuncia concreta. Pero ojo, que hemos puesto alguna... hemos presentado, ¿no?, algunos casos concretos de algunos colegios y recientemente también en la zona de Eibar, etcétera, en la que hemos podido mostrar algún caso comprobado, trasladado, de cómo ese derecho de elección de los padres no se ha respetado. A veces también ocurre que ni siquiera se formula la pregunta que legalmente debe de formularse si los padres eligen, pues bien sea una educación en valores o una educación en religión. La pregunta no se formula. Otras veces se formula y si se responde, incluso se han llegado a recibir llamadas telefónicas en el domicilio invitando a las familias a desapuntar a los hijos de la opción que habían hecho. Yo puedo dar testimonio de que eso ocurre, ¿eh? Y claro, creo que a los padres no se les puede pedir un heroísmo de denunciar esa situación, que sería casi como, tanto como pedirles que abandonasen el centro escolar por la presión que eso les generaría. Luego, eso existe, ¿eh? Creo que existe miedo a la libertad. Repito, creo que existe miedo a la libertad. Creo que existe miedo a la capacidad de construir, de tener un diálogo desde sensibilidades distintas, desde creyentes y no creyentes. Y creo que esto es un ejemplo concreto, ¿no?, en esa utilización del sistema educativo público, pues para imponer, desde muchos de esos centros, pues una concepción parcial, limitada y única. Pues entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos, quizás deberíamos de hacer más, pero esa situación es cierta, es complicada y, como digo, recientemente hemos presentado algunos casos concretos que hemos podido de alguna manera pues testificar, pero la mayoría de esos casos acontecen sin posibilidad de presentar alguna denuncia concreta, por lo que supondría para las familias de desgaste dentro de esos centros. Amaya Ortega dice: llevamos muchos meses de gobernabilidad y estabilidad política en el País Vasco. Desde el punto de vista de las políticas sociales, ¿cree usted que se han producido avances significativos en este tiempo? ¿Qué le parece la renta de garantía, cuya regulación se va a revisar en el Parlamento Vasco para aumentar sus efectos y corregir los abusos? Y también le preguntan qué valoración tiene usted como obispo de la situación de pobreza y de hambre infantil en el País Vasco y en particular en Guipúzcoa. Bueno, yo creo que desde nuestra perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, nuestro ideal, nuestro objetivo es que no existan rentas básicas, sino que exista la capacidad de acceder, ¿no?, de acceder a un trabajo digno que permita también la realización de la persona. Creo que una renta básica no es el ideal de ninguna sociedad, porque el trabajo dignifica al hombre y, por lo tanto, creo que este matiz y esta distinción hay que hacerlo, lo cual no quita pues que Cáritas pues se presenta también como un interlocutor en el que, dando una respuesta a una coyuntura determinada en la que estemos, haga una apuesta por las rentas básicas, pues coyunturalmente, ¿no?, como un paso intermedio, buscando una situación en la que seamos capaces de no dar por cronificado el paro, por no dar por cronificada determinada imposibilidad de acceso al mundo laboral de determinados sectores sociales. Pero obviamente creo que hay que distinguir en nuestra concepción lo que es pues un medio transitorio necesario cuando hay bolsas de población importantes, ¿no?, que ya están cronificadas en su imposibilidad de acceso al trabajo, etcétera, de lo que tiene que ser el ideal de una sociedad en la que el trabajo nos dignifique. Creo que esa distinción hay que realizarla. Pablo García de Vicuña, de Comisiones Obreras, dice: ¿cómo vería usted la revisión o derogación de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979? ¿No cree que la sociedad española del siglo XXI merece una aconfesionalidad plena, tal y como reconoce la Constitución? ¿No puede la Iglesia española educar fuera del currículo educativo?
Yo creo que detrás de esa pregunta se esconde un poco lo que es la incomprensión de lo que es ese concepto al que me he referido de que la escuela es de la familia y no del Estado. Detrás de esa pregunta, inevitablemente, se parte de un concepto en el que la escuela no es de la familia. Sin embargo, yo subrayaría ese aspecto clave, ¿no? Es que la familia, si no continúa siendo ella misma la que educa a través de la escuela, inevitablemente se produce una esquizofrenia. Como de hecho se está produciendo y como de hecho hay tantas familias que sufren por ver que sus hijos les son espiritualmente robados de su mano, porque no hay una confluencia, ¿no?, en el proyecto educativo. Por lo tanto, creo que una constitución aconfesional es plenamente integrable en la presencia de la educación religiosa en el ámbito escolar, incluso en el público. Y la prueba es que en toda Europa así acontece. A ver, repito, en toda Europa así acontece, menos en Francia, y además no en toda Francia. En algunas regiones de Francia también se imparte la asignatura de religión. Entonces, ¿alguien cree que tiene que revisarse todos los acuerdos de relación Iglesia-Estado en toda Europa, no únicamente en España? Este no es un problema. Algunos han pensado que la presencia educativa del hecho religioso, ¿no?, en España está ligada a un convenio entre la Iglesia y el Estado. No, está ligada a un concepto en el que es la familia la que tiene la última palabra, la que debe de tener la última palabra en la educación de sus hijos. Creo que eso es lo que está en juego aquí. Monseñor Iceta quiere decir algo, ¿no? Sí, no me resisto a apostillar algo, con permiso de don José Ignacio. Ya que antes me han pedido que tal, he pedido humildemente. En la redacción de la carta pastoral, conscientemente hemos evitado hablar de los acuerdos Iglesia-Estado. Conscientemente. No los queremos citar. Partimos de los derechos humanos, artículo 27. La enseñanza será gratuita, la enseñanza fundamental, y dice clarísimamente los derechos humanos que serán educados los niños, las niñas, según las convicciones de sus padres. Clarísimamente. Eso lo recoge la Constitución española, creo recordar, en el artículo 29, creo, si no me falla la memoria, 28, por ahí anda. Ahora ya la memoria, mi Alzheimer precoz, me impide acordarme bien. Y luego se ha recogido en las leyes educativas. Entonces, el que haya religión en la escuela no es una especie como de concesión a la Iglesia. Porque yo siempre digo, yo no tengo hijos, no se educan mis hijos, no, yo no los tengo, ¿no? Sino que precisamente estamos reconociendo los derechos humanos. Y de los padres educarán a sus hijos según sus convicciones. Esa es la clave. Y además de modo gratuito, que dice también los derechos humanos, de modo gratuito. La enseñanza obligatoria, ¿no? Y por tanto, lo que hace el Estado, o lo que hace la Iglesia, o colegios de iniciativa social, es ofertar a los padres que puedan llevar adelante estos derechos humanos, ¿no? Y además pensamos en una educación integral. Si excluyes la religión, que es la dimensión espiritual, ¿por qué no excluir la educación física? Ya llevaré yo a jugar al fútbol a mis hijos. Nadie lo plantea. Entonces queremos una educación integral. Yo cuando llevo, curiosamente, mis dos sobrinos están en la escuela pública, teniendo yo un centro diocesano en mi pueblo. Es la opción de mi hermano. Vamos a ver, hay un centro diocesano en mi pueblo y mis dos sobrinos están en la pública. Sí, es su opción. Porque creen, ciertamente, que las administraciones les van a ofertar una escuela conforme a sus convicciones en toda su integralidad, también en la dimensión espiritual. Entonces, el impedir que esto se dé es, en el fondo, no creer en una educación integral, excluimos la dimensión espiritual, que además es optativa, no es obligatoria, ¿no? Y sobre todo, efectivamente, que se coarta el derecho de los padres de, según los derechos humanos y la Constitución, no los acuerdos de Iglesia-Estado, que deliberadamente los hemos excluido de la Carta Pastoral, es impedir que se ejerza un derecho humano fundamental recogido por la Carta de Derechos Humanos para los padres de familia. Así de sencillo, así de sencillo. Muchas gracias. Íñigo Domínguez le pregunta a don José Ignacio cómo participan las mujeres en la vida de la Iglesia en Guipúzcoa.
Bueno, la verdad es que las mujeres sois una gran mayoría de nuestros fieles, eso está claro, de nuestros fieles, no únicamente de aquellos que reciben el mensaje, sino de todos los colaboradores, ¿no?, en la pastoral de la vida de la Iglesia. Cuando un obispo hace visitas pastorales y se encuentra con los consejos pastorales parroquiales, con los consejos pastorales arciprestales, etcétera, etcétera, pues puedo decir que tiene delante de él un 70% de mujeres y un 30% de hombres, y igual me he quedado corto todavía con la proporción. Sí, es verdad además que quizás sea que el espíritu femenino, yo creo que tiene una sensibilidad superior en torno a los valores espirituales. Eso yo creo que yo entiendo que será por eso, aunque me hace muy importante que para que haya una educación equilibrada, que también los padres no deleguen en las madres sin más, ¿no?, la educación religiosa. Por lo tanto, creo que la participación de la mujer en la vida de la Iglesia es grande. Y sé que soy consciente que detrás de esa pregunta no está únicamente la materialidad de lo que he respondido, sino también otras reivindicaciones. Creo que, sin duda, en este momento estamos viendo cómo determinadas mujeres están ocupando puestos en la vida de la Iglesia que tradicionalmente habían sido ocupados solamente por los hombres, en la medida en que discernimos que no necesariamente tienen que estar ligados al sacerdocio. ¿Vislumbra usted en el futuro el sacerdocio femenino? Ese es un tema en este siglo. Ese es un tema que el propio Papa Francisco ha dicho públicamente, que ese es un tema no planteable, que desde el punto de vista está, digamos, concluido su discernimiento por parte de la Iglesia. Ese discernimiento fue San Juan Pablo II el que lo dio por concluido, y el Papa Francisco así lo ha referido otra vez. Sé que está en este momento, hay una comisión que está todavía sin pronunciarse sobre el tema del diaconado femenino, que es un tema no discernido todavía, pero el tema del sacerdocio es un tema ya discernido. Antonio Delgado dice: ¿ha fracasado el buen propósito del Papa de erradicar y sancionar el abuso sexual en la Iglesia? ¿Es demasiado sistémico y profundo incluso para el Papa? Usted mismo tiene casos en su diócesis. Yo creo que no ha fracasado. Yo creo que ese es un tema que ha habido una determinación de ser abordado. A veces el abordar un tema tan delicado bajo el influjo mediático apabullador hace que sea difícil el poder abordarlo de una manera equilibrada, porque a veces el tsunami mediático puede llegar a ser invasivo. Pero, sin embargo, más allá de esos momentos de tsunami mediático, yo creo que los procesos puestos en marcha por la Santa Sede y la reforma sobre la forma de llevarlos a cabo en plena conjunción entre las diócesis y la Santa Sede, yo creo que están siendo efectivos. Y voy a decir que los obispos diocesanos agradecemos mucho la reforma que en su día hizo San Juan Pablo II, que luego Benedicto XVI todavía la profundizó más, en la que un obispo diocesano se siente plenamente acompañado desde la Santa Sede en ese discernimiento, en abordar y en juzgar esos casos. Porque si no existiese ese acompañamiento de la Santa Sede, algunos han calificado de centralismo por parte de la Santa Sede, pero yo creo que ese acompañamiento es necesario. De lo contrario, podría ocurrir que un obispo en un contexto cultural muy distinto al otro abordase de manera diferente el mismo problema. Carlos Cupó, de la Universidad de Deusto, se refiere a la educación superior también, la formación de los ministros ordenados, universitaria, seminarística. ¿Por qué? Creo que nuestro mundo necesita compaginar dos cosas. Necesita la compaginación de dar razones para creer. Dice la carta de San Pedro que necesitamos dar razones de nuestra fe. O sea, creo que creemos en el diálogo, creemos en la capacidad de la construcción
de un bien común entre creyentes y no creyentes y entre creyentes de diversas religiones, y para eso creo que es muy importante una formación intelectual en la que, creyendo, ¿no? O sea, aun teniendo las propias convicciones y creyendo en la propia religiosidad, sin embargo, tengamos capacidad de razonar y ser capaces de realizar una construcción común. Ahora, yo creo que quizás este proyecto formativo de nuestros días se caracteriza por algo. Me parece que nuestro mundo necesita no solo de maestros, sino de testigos. Es decir, esos sacerdotes, esos seminaristas, esos laicos católicos que se forman, están llamados no solo a tener una formación intelectual, sino también, al mismo tiempo, a conformar su vida en coherencia, en unidad de vida, de manera que puedan ser testigos. Hoy en día necesitamos maestros, sí, pero necesitamos testigos también. O más bien necesitamos testigos maestros o maestros testigos. Ambas cosas, porque la teoría solo no convence. José Antonio Legaz dice, usted se ha referido al informe PISA de la OCDE, que ha puesto de manifiesto como buen ejemplo un caso de excelencia educativa, el del Colegio de la Virgen Blanca del sacerdote vasco padre Lezama, promovido en Madrid. ¿Le parece un buen modelo para traer al País Vasco por su modernidad y efectividad educativa? Pues ya lo lamento y me da vergüenza responder esto, pero la verdad es que no lo conozco. No lo conozco porque quizás, bueno, pues tenemos el peligro de que uno vive en San Sebastián y desconoce tantas realidades, pero me alegro de tener esa noticia. A ver, creo que es muy importante hoy en día también recibir noticia mutua, o sea, noticia común de las experiencias que están funcionando. Yo muchas veces digo a nuestros sacerdotes, a los agentes de pastoral, más que charlas teóricas, ¿por qué no compartimos las experiencias que están funcionando? Porque me parece que es menos teorizar. Bueno, me apunto también mi carencia e intentaré conocer en profundidad esa experiencia. Se lo va a explicar muy bien, seguramente, pero está deseando contarlo. En nombre de los patrocinadores de Tribuna Euskadi, Fundación Bancaria BBK, representada por don Gorka Martínez, y de Iberdrola, don Francisco Larreaga, despide el acto. Nuestro agradecimiento a Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, por su intervención en este desayuno informativo Tribuna Euskadi y por compartir en este foro las claves de la pastoral sobre educación, por habernos acercado la posición de la Iglesia sobre diversas cuestiones planteadas y también su valoración sobre otras que afectan a la diócesis de Guipúzcoa e incluso algunos temas que se han planteado del País Vasco. Muchas gracias también a Monseñor Iceta, obispo de Bilbao, por su presentación y por su intervención, en este caso en el turno de preguntas, y desear a los obispos lo mejor en el desempeño, en el desarrollo de su función pastoral y en su compromiso de transformación de la sociedad, un compromiso que nos afecta también a todos. Jaun Andreok, eskerrik asko eta hurrengo arte.